¿Qué es el branding? En simples palabras, el branding es lo que las personas dicen de ti cuando no estás en la habitación, obviamente aplicado a la marca. Muchos empresarios creen que es sencillo y le restan importancia, dejando que cualquier persona o agencia, entre comillas, les desarrolle la identidad corporativa mientras les cobren barato. Pero lo que no saben es que le están poniendo la soga al cuello a su propia empresa, dado que un branding mal trabajado hace más daño que bien. Obvio. Aquí te enseñaremos cuál es el proceso que seguimos para desarrollarlo como se debe, basándonos en un ejemplo real de Aranda Vinedo, un cliente de Quantify. Nosotros, al momento de trabajar una marca, tenemos que ir por etapas. En el instante en que el emprendedor o empresario nos contacta para que trabajemos en Aranda, la cual es un estudio de arquitectura, fijamos en el objetivo de esta. En este caso, la percepción de calidad fue la elegida. Una vez que la tuvimos en claro, pasamos al paso 1, el cual es la investigación, donde arraigamos en la empresa sus valores, trayectoria, por muy poca o mucho que tenga, así como también a su competencia y cuáles serán los conceptos más usados en ese rubro. Aquí nos enriquecemos de todo lo posible para trabajar con un conocimiento base. El siguiente paso fue crear una estrategia de marca adaptada obviamente al objetivo anteriormente planteado y sabiendo perfectamente cómo su competencia se movía en el mercado. Así, logramos sostener que un desarrollo completo e integral de branding vinculado a un tono de comunicación claro y conciso lograrían conseguir que la marca alcance su meta de percepción. Como último paso, empezamos con el desarrollo de las piezas gráficas, partiendo desde el punto más importante, el logotipo, y plasmando la misma identidad gráfica a los demás artes. Luego de que la identidad fue totalmente renovada, visualizamos el panorama completo y empezamos a testear la marca. Le preguntamos a un pequeño grupo de personas que no tienen noción alguna de esta, que nos digan en qué categoría la colocan, en dónde creen que están sus oficinas y si cotizarían con ella un proyecto que tuvieran o no. En base a las preguntas obtuvimos resultados muy positivos, pues indicaban que creían que esta empresa estaba enfocada en el sector A y B y probablemente sus oficinas se encontraban en algún centro empresarial muy bien posicionado. Además, que inspiraba confianza y seguramente si tuvieran un proyecto, cotizarían con ella. Este resultado fue totalmente increíble, dado que cumplimos el objetivo inicial de la marca y pudimos presentar al cliente un proyecto final que expresara los conceptos que él inicialmente tenía en mente. Esto es el branding, persuadir a las personas a que la primera impresión que tengan de la empresa sea siempre la correcta. ¿Seguirá restando la importancia?